Es muy interesante lo que voy a presentar a continuación. Roberto Vélez, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Enrique Díaz Infante, director del Programa del Sector Financiero y Seguridad Nacional. Social, perdóname. Ay, nacional, ¿de dónde? Ni siquiera está escrito. O sea, qué horror, discúlpame. Hay un documento que se llama El México del 2018. El Centro de Estudios Espinosa Iglesias realizó este amplio diagnóstico de los problemas más relevantes del país. En un documento plasmado todo, que se llama El México del 2018. ¿Nos pueden decir cómo está la realidad? ¿Cuál es el México del 2018? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. A ti, Roberto, gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de estar aquí. Pues mira, el documento, que es justamente el México del 2018, Movilidad Social para el Bienestar, parte de un diagnóstico de este segundo tema que menciono, sobre la movilidad social en México. Y cuando uno se pregunta a qué nos referimos con movilidad social, la pregunta general es si las condiciones de origen de las personas están determinando sus opciones de logro en la vida. Es decir, el hecho de que la cigüeña te haya lanzado en una casa o en otra en este país hace que tu suerte esté echada en un sentido u otro, ¿no? ¡Sas! Esa es la pregunta básica que te haces, ¿no? ¿En qué medida eso no va a suceder? ¿En qué medida, independientemente de dónde te lleve la cigüeña, tú vas a tener opciones de lograrlo en la vida? Pues eso va a suceder en la medida en que garanticemos igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, de eso se trata, sobre eso construimos el diagnóstico y a partir de nuestro diagnóstico generamos propuesta general de política pública. ¿Qué dice nuestro diagnóstico? Y te lo resumo para no alargarme mucho, te lo voy a resumir en dos temas puntuales. Uno es, si dividimos al país, si entendemos al país como un edificio, donde tienes primer piso, segundo piso, tercer piso, hasta el quinto piso, en términos de, digamos, de bienestar de la población, ¿qué pasa con los que nacen en el piso más bajo, ¿no? En el primer piso. La pregunta es, ¿cuántos de ellos salen de ese primer piso y hasta dónde llegan? Y la respuesta es tan dramática como que prácticamente la mitad de ellos se quedan ahí, y de los que sí logran avanzar, una parte muy significativa se queda solamente hasta el segundo piso. Es decir, al quinto piso solo llegan 4 de cada 100. ¿Eso en qué se traduce en términos de pobreza? Pues se traduce en que si tú naciste en el primer piso, prácticamente 7 de cada 10 que nacen ahí van a morir en pobreza, de acuerdo a la línea de pobreza que tenemos como oficial en el caso mexicano. Entonces, esa es la primera parte de la historia. Es alarmante, ¿eh? Es alarmante, ¿no? Esos los que nacen en el primer piso. En el primer piso. ¿Cuántos nacen cuál es el piso más alto? El quinto piso. ¿El quinto es el más alto? Es prácticamente un espejo de lo que sucede con el primer piso. Es decir, la pregunta es, de los que nacen en el piso más alto, es el quinto, que Ricardo Rafael le ha llamado el penthouse, ¿cuántos se quedan ahí y cuántos se caen, ¿no? O sea, ¿cuántos van al cuarto piso, tercer piso y hasta el último piso? Prácticamente nadie llega hasta el último piso. Es decir, si tú naciste en el piso más alto, creo que son 2 de cada 100, si no me falla la memoria, 2 de cada 100 que van a llegar al último piso. ¿Cuántos se quedan en el piso más alto? Más de la mitad, 52 de cada 100. ¿Cuántos de esos 100 llegan al cuarto piso? Más o menos 28. O sea, al final el resultado es que si tú naces en el piso más alto, 8 de cada 10 de los que nacen ahí no van a caer por debajo del nivel medio mexicano. Se van a quedar por arriba del nivel medio mexicano. Eso lo que te dice es que no necesariamente contamos con mecanismos para igualar oportunidades, para que lo que se premie en la economía sea el mérito y el esfuerzo, sino que ya estamos, los dados están cargados de origen, básicamente. Y eso te provoca varios problemas. Por ejemplo, el incentivo a esforzarse puede resultar afectado de manera diferenciada. Si tú naciste hasta arriba, eres un niño que sabe que ya la hizo, pues no te vas a esforzar en la escuela. ¿Para qué? Si de todos modos ya tengo asegurado mi posición arriba. Ahora, una pregunta, Roberto. ¿No es esta la radiografía de todo el mundo? Es una radiografía ¿O es exclusiva de México?
Esa es una muy buena pregunta, porque cuando vamos y decimos 48 de cada 100 que nacen en el piso más bajo se quedan ahí. ¿Cuál es tu referencia, tu comparación? ¿Eso es normal? ¿No? Sí, y estamos mal, estamos bien. La respuesta es que no. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta países referencia para México, digamos una referencia sería, pensemos en lo más desarrollado, o sea, países de Europa del Norte, ¿no? Ahí, de esos 48 de cada 100 que se quedan hasta abajo, se va prácticamente a la mitad. Es decir, solo son 24 de cada 100 en promedio. Es decir, hay otros 24 que sí están saliendo, que en el caso mexicano no están saliendo. Si te vas a países referencia más cercanos, como Estados Unidos es un país donde la movilidad social es un problema, y de hecho Obama desde hace muchos años lo reconoció siendo presidente. Ahí el número no se va a la mitad, pero tampoco queda tan cercano a los 48 del caso mexicano. Ahora, es decir, en ese sentido México es distinto y no para bien. Ahora, para irme con Enrique, Roberto, pausa y regresar con Enrique. En este caso, el planteamiento que estás haciendo, ¿por qué no estamos tan bien? Es decir, tenemos un territorio riquísimo. Tenemos condiciones en todo sentido climáticas. ¿Qué es? ¿Un tema de corrupción? ¿Un tema de educación? ¿Qué nos hace estar en esos niveles? ¿Quieres que vayamos con Enrique o quieres que yo contigo y luego pausa y ya regreso con Enrique? Pues justamente nuestro planteamiento es que nos encontramos en un mal equilibrio por tres razones. Una, no tienes igualdad de oportunidades, y por otro lado, lo que hemos ido cosechando a lo largo de las últimas décadas es crecimiento económico bajo y desigualdad en resultados, no en oportunidades, desigualdad en resultados alta, ¿sí? Estamos en un mal equilibrio. ¿Cómo hacemos para movernos de un equilibrio de bajo crecimiento y alta desigualdad a un equilibrio de mayor crecimiento y menor desigualdad? Extraordinario, ¿no? ¿Cómo? Y ahí es donde nosotros entonces ya empezamos a hablar de nuestra propuesta de política pública. ¿Cómo igualamos las oportunidades, no? El corazón de nuestra propuesta gira en torno a la construcción de un sistema de seguridad social universal, ¿sí? Es decir, nosotros lo que requerimos son mecanismos que hagan que los choques sobre los cuales las personas no tienen control no los afecten de manera tal que hereden el costo de esos choques. Porque si tú no tienes mecanismos para suavizar estos choques, pueden ser a nivel micro, o sea, por ejemplo, enviudé, ese es un choque, o a nivel macro, hay una crisis económica, ¿no? Si tú no generas mecanismos para suavizar esos choques, entonces esos costos se trasladan a la siguiente generación, y si no tenemos mecanismos para que ese desequilibrio que se ha generado por esos choques permita a estos niños que fueron afectados poder competir otra vez en igualdad de condiciones, entonces se acumula. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, protección social universal, con componentes como cuáles: seguridad social, sistema de salud y trabajo, y la parte de pensiones que Enrique te va a comentar. En la parte de educación, muy importante, porque tú, ¿de qué dotas a los niños, no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, qué está pasando en términos de educación en el caso mexicano, la condición de origen está determinando hasta dónde llegan los jóvenes. No primaria, no secundaria. Eso lo hemos hecho bien como país. Tenemos cobertura suficiente y tal. El tema de desigualdad de calidad nos está pegando. Porque ahí sí importa quiénes son nuestros padres en términos educativos, en términos sociales, para que nosotros logremos cruzar la línea de la preparatoria y la educación terciaria, que es justamente donde el mercado laboral empieza a pagar mejor. Híjole, pero es que no está muy idealista, Roberto, lo que estás planteando. ¿La igualdad de oportunidad? No, me refiero, tendríamos que nacer todos en el mismo, ¿cómo lo puedo plantear? Tendríamos que nacer todos en extraordinarias condiciones para florecer. Y entonces, ¿cómo? Eso en ninguna parte del mundo sucede. En ninguna parte del mundo sucede, pero en algunos lugares están más cercanos a ello, en otros más lejanos. Es decir, tampoco nosotros somos el peor ejemplo. Queda claro. Pero, por ejemplo... Pero entonces no es idealista. No es idealista porque lo puedes construir. Digo, porque sería ideal que todo el mundo viviéramos en las mismas condiciones, que todos comiéramos, que todos tuviéramos salud, que todos tuviéramos educación, claro. O sea, no tendría unos por qué tener más que otros. Claro. ¿No?
O sea, imagínate. ¿Pero no es un marxismo esto? No. No, en serio. Son mecanismos de mercado. O sea, vivimos en comunidad. Tú y yo hablamos, ¿no? Sí. Yo estoy casado, tengo mis hijos tienen sus amigos. Entonces, vivimos en comunidad. Y como humanos hemos decidido vivir así. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son una de las ventajas de vivir en comunidad? Más allá de este tipo de cosas que estoy mencionando. Pues una es que podemos aportar de tal manera que generemos pisos básicos de bienestar. En el caso mexicano, si tú ves el nivel de ingreso promedio que hay en este país, o el nivel de crecimiento económico que hay en este país... no está ni siquiera... Es un lodo. No estamos mal. No estamos mal. No estamos mal, pero no estamos firme. ¿Por qué tenemos esas distancias? Entonces, es un poco... ¿Y por qué? Es un poco... Para irnos a pausa. Porque es una decisión como sociedad de qué tamaño queremos tolerar las distancias en términos no de resultados, sino en términos de oportunidades. Entonces, ¿dónde pones el piso de oportunidades? Y eso es lo que está haciendo prácticamente la gran mayoría de los países más desarrollados. Define pisos mínimos de bienestar que te dejan por encima de un umbral que te da la posibilidad de ahí sí poder competir. Y de ahí sí poder esforzarte. Me parece fascinante el tema. Ahorita volvemos con Enrique. Me parece fascinante porque hay gente a quien le pones el piso y no lo aprovecha. Lo hay y si quieres lo comentamos. Bueno, ¿dónde podemos consultar el México del 2018? El México del 2018 lo pueden consultar en la página del centro, que es www.ceyy.org.mx. Lo primero que van a encontrarse cuando abran la página va a ser la posibilidad de la descarga del documento. CEEY. Así es. Enrique Díaz Infante, director del programa del sector financiero y seguridad social, el México del 2018. Tu perspectiva, tenemos pocos minutos. Quiero invitarlos nuevamente. Este estudio de la Fundación Espinosa, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es una joya para México. Sí, sin duda, Fernanda, y quisiera comentar que además yo creo que es el rescate correcto del capitalismo. O sea, en un momento que hay gran frustración de la gente a nivel mundial y en México en específico, que lo estamos viviendo, un sentimiento de frustración de cómo han funcionado los mercados, cómo funciona el capitalismo, esta propuesta es una donde pone al individuo en el centro del desarrollo y que propone cómo igualar las capacidades, no la riqueza. Un marxista diría, vamos a igualar la riqueza y vamos a repartirla por partes iguales. No, esto es igualar las capacidades de salud, de educación, las oportunidades del mercado laboral y todo esto sustentado en un sistema de protección social debidamente fondeado, y para eso es necesaria una reforma hacendaria que permitan al individuo, como lo dijiste de una manera preciosa, florecer. Como decía Aristóteles, para que la gente pueda florecer, pues entonces hay que igualar esas capacidades y hay que todo el mundo tenga acceso a la educación, pero de calidad, y que tenga acceso a la salud de calidad, y que tenga oportunidades en el mercado laboral, que no sea la de recursos humanos, que de repente por tu color de piel, por la universidad de donde vienes, aunque tú puedas tener las capacidades, determines si tienes acceso al empleo. Que haya oportunidades en el mercado laboral, pero formal, no el informal. Porque un mercado informal no te permite estar cotizando a la seguridad social, no te va a permitir tener una pensión y no vas a tener una vejez digna. Entonces, la propuesta del Centro Espinosa Iglesias financieramente es viable. Son 5 puntos porcentuales del PIB. Necesitamos adicionar a lo que ya, a los 2.4 puntos porcentuales que ya se gastan, otros 2.6, y eso con una reforma hacendaria sale. Entonces, si de veras los gobiernos quieren hacer la diferencia, quieren hacer un cambio, deberían de adoptar estas propuestas en materia de seguridad social. No estar ofreciendo asistencialismo, regalando pensiones, que son cuestiones electoreras, no presumiendo simplemente los accesos a la educación, ¿no? De qué calidad, no concentrándose en el mercado laboral, cómo abrir esas oportunidades en el mercado laboral formal. Entonces, todo eso es lo que se propone en el estudio, y si se van adoptando esas medidas, paulatinamente podemos cambiar la realidad. Y yo creo que el gobierno que venga tiene la gran oportunidad de hacer la diferencia o seguir en esa dinámica donde estamos perdiendo el bono demográfico. O sea, ya a partir de 2025 o 2030,
se revierte la pirámide poblacional, va a ser más la gente que está... Sí, claro. Esto no puede ser un tema electorero, ni no. puede ser, es un tema serio, es el fundamento, la estructura de la viabilidad igualdad, del país. la viabilidad del país. Así es. Eso no depende de un personaje que esté en la presidencia y a los 6 años cambie. Pero pues eso no se puede mover. No se puede mover. No se debería, ¿no? No debería ser cosas fundamentales que estuviéramos todos mexicanos de acuerdo. Y acabas de tomar un tema de cohesión social. O sea, un gran problema que tenemos los mexicanos es que nos une la Virgen de Guadalupe y la selección nacional. ¿Y qué más nos une? O sea, sí tenemos un problema de cohesión social. Y algo que nos debería unir es ese proyecto de nación. Decir, a ver, no podemos permitir que nadie se quede atrás. Y que se quede atrás porque no hay una igualdad de oportunidades. Por una mala educación, por una mala salud, por no darle oportunidades en el mercado laboral. Esas son las cosas que no te podemos permitir. Y todo esto, si se hace, además, tiene retribuciones muy fuertes en el crecimiento y en el abatimiento de la desigualdad del país. Entonces, es un ganar-ganar para todos. Y los políticos deberían estar prestando atención para implementarlo porque es realizable hasta financieramente. Pues yo los invito, Roberto Vélez, Enrique Díaz Infante, regresen, por favor. Creo que nos quedamos un poco frustrados porque tenemos mucho que plantear, mucho que comentar. ¿Dónde está México en ese sentido? ¿Dónde están otros países? ¿Qué sería lo ideal? ¿Hacia dónde tendríamos para poder trabajar en conjunto y implementar todas estas oportunidades? Entiendo que en el engranaje que tú decías de una comunidad es donde vamos a sacar un país adelante. Ahora, también vienen otros temas, ¿no? Sí. Dentro de esta cigüeña que tú dices, depende de dónde naces, cómo te va, también te diría que el regionalismo en este país no nos ayuda en nada. O sea, al del norte no le importa el del centro no le importa el del sur. Parece que somos mexicanos de razas distintas. Y no, al cabo somos mexicanos y no pensamos que vamos en el mismo barco. No sé cómo explicarlo, ¿no? Sí, si quieres, y eso perjudica. Claro, si quieres eso lo podemos comentar, porque también una pregunta, por ejemplo, esto que mencionas del regionalismo, una pregunta abierta es, ¿pero eso es una causa o es más bien una manifestación de cómo han funcionado las cosas en el país, ¿no? ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué tenemos este problema de cohesión social? Pues porque no nos está uniendo nada. Es decir, pues aquí se trata de cada quien se rasque con sus propias uñas y echar la moneda al aire, y si cae sol, pues ya estuvo, y si no, y si cae cruz, pues ni modo. Entonces, sí se trata de generar un mecanismo de corresponsabilidad donde el Estado no es únicamente un asunto del gobierno, el Estado es un asunto de todos somos parte del Estado, todos participamos en él, y tiene que haber corresponsabilidad de todos los lados. Es decir, tiene que haber rendición de cuentas por parte del gobierno, tiene que haber derechos para los ciudadanos, tiene que haber responsabilidades también para los ciudadanos, y en la medida en que podamos igualar estas oportunidades, entonces también la gente se va a poder identificar más y más una con otra, y va a poder ser más simple construir proyectos de nación conjuntos. Pues ahí el tema, queda mucho por platicar. Regresen, este es su espacio. Tratemos de reunirnos, pues, cada determinado, no sé, un mes, sentarnos a platicar, porque aquí está el meollo del asunto de por qué, pues antes se llamaba tercermundista, ¿no? De por qué hoy, ya en una frase más elegante, somos economía emergente, ¿no? Pues aquí está, es esto, es lo que ustedes están planteando con este estudio de El México 2018. Y yo te diría, Fernanda, a mí me encanta el llamado que está haciendo Diego Luna para a partir del 2 de julio empezarle a distender la situación, bajarle y empezar a poner sobre la mesa este tipo de propuestas que fomenten la cohesión social. O sea, todos somos mexicanos. Yo creo que nos hemos polarizado mucho porque no nos identificamos el uno frente al otro. Vivimos realidades completamente distintas. Entonces, encantados de venir aquí y ver cómo le podemos ir bajando a los ánimos y empezar a construir todos juntos un proyecto de nación para hacer que este México sea viable, ¿no? Pues ahí el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?